Bienvenidos sean todos a una nueva entrevista. Soy Jordelis Romero y junto a mi hermano Jesús Hernández tenemos el maravilloso honor de entrevistar y presentarles a nuestros pastores de la Iglesia Casa de Paz y Excelencia. Pastora Daisy, ¿ha sido difícil asumir su rol pastoral? Ha sido difícil, Jordeli. ¿Por qué ha sido difícil? Porque cuando Dios te hace un llamado, tú tienes que cuidar a sus hijos. Y no es fácil cuando está tu humanidad y está tu espíritu. Tienes que tratar de hacerlo bien y tratar de orar todos los días, pedirle a Él que te direccione para cuidar el propósito de Él en la tierra, que son las personas que estamos cuidando. Para muchos el ser pastor o cualquier persona puede decir yo soy pastor y alguien me dijo que voy a ser pastor y ya, pero no se trata de solamente ser pastor, se trata de amar con el corazón de Dios. Lo primero que tiene que tener un pastor es amar como ama a Dios, porque si logras ver a la gente como la ve Dios, entonces se hace fácil. Aunque pueda ser que sea difícil en algún momento, de repente por las personas o por cómo las personas actúan, pero si Dios está contigo, tú lo vas a poder hacer. Y aunque sea muy difícil porque no eres tú, sino es Dios. Y tienes que cuidar a las personas de Dios. Y es difícil, pero si Dios está contigo, se hace fácil. Wow, yo de verdad aún estoy sorprendido. Y cada vez que escucho este testimonio de cómo surge la iglesia y cada uno de estos logros, wow, cada día me sorprenden más. Viendo la evolución que ha tenido la iglesia, recuerdo en el 2023, tuvimos una palabra profética y hablaba del año de la lealtad y deslealtad. Luego el año siguiente vemos que también Dios ministra una palabra profética que habla del crecimiento de la iglesia. En este año también tenemos una palabra profética y habla de la sanidad divina. Pero me llama la atención mucho saber qué lo llevó a usted en el año 2023 accionar conforme a esa palabra que Dios le dio. 2023 fue el año de la lealtad. Cada año oramos para que Dios organice nuestra agenda. Nosotros oramos para que el Espíritu Santo sea quien pastoree esta iglesia, sea Él el que dirija el ministerio. Cuando nos dio la palabra profética del 2023, la palabra de la lealtad, de enseñarle a la iglesia lealtad, te voy a contestar con lo que tú has visto 2023, 2024 y 2025. Lo que vivimos, lo que enseñamos y lo que el Espíritu Santo nos dio en el 2023, hoy estamos viendo los frutos. Una iglesia sana, una iglesia estable, un ministerio bendecido. Tú mismo has visto cómo tú has sido transformado, cómo te ha bendecido la lealtad, a ti y a todo el equipo. La iglesia está en bendición porque nosotros nos atrevimos a enseñar lealtad. Y lo más maravilloso es que la gente lo aprende. Sobrenatural, demasiado calidad. Es maravilloso y sí hemos visto la evolución, ya que nos causa la curiosidad en saber, el 2023, el año de la lealtad, y eso fue extraordinario. 2024 y hago el recuento, vemos el crecimiento de la iglesia y ha crecido realmente. Vemos también en este año 2025 la sanidad divina. Pero ahora le pregunto, ¿será que Dios ha dado una palabra profética para este año 2026? Bueno, sí. Ya a estas alturas ya el Señor ya ha ministrado nuestra vida y ha sido de bendición. Nosotros trabajamos por fe. Y la fe es creer en lo que Dios va a hacer y lo hemos visto 2023, 2024, 2025. Y cada palabra profética ha traído un resultado. En este año, Dios nos dijo que para el 2026 es el año de la visión. Y es donde Dios ha marcado una pauta y nos ha dicho que vamos a consolidar la visión. Todo lo que habíamos soñado y todo lo duro que hemos trabajado por alcanzar algo que hemos querido establecer. ¿No? Una cosa es ganar y otra cosa es consolidar. La visión la tenemos ganada, ¿no? Estamos en la visión, pero consolidarla tiene otro nivel. Eso quiere decir que la iglesia va a estar más estable, más madura y más avanzada. Wow, todo lo que vamos a poder lograr, aquello
que el Señor por tantos años nos mostró. Esa estabilidad dentro de la visión la vamos a terminar de consolidar en 2026. Wow. Excelente. De verdad, agradezco mucho a Dios el tenerlo a ustedes como pastor y han sido un gran ejemplo para nosotros y específicamente también en el matrimonio. Por lo que me surge también una pregunta y quisiera hacérsela a nuestra pastora. Cuéntenos en estos 24 años que tiene con nuestro pastor, ¿cómo ha sido su experiencia? Ha sido difícil, al comienzo fue difícil porque estábamos jóvenes, estábamos muy jóvenes y todavía no estábamos muy centrados en Dios. Y bueno, aunque fue difícil, colocamos a Dios en primer lugar. Y como colocamos a Dios en primer lugar, el matrimonio se ha hecho fácil. Porque muchas personas piensan que cuando tú tienes un matrimonio es de sentir mariposas en el estómago, es que siempre vas a sentir aquel amor de que todo el mundo te habla, pero no es así. En el matrimonio hay días que vienen momentos de oscuridad, momentos difíciles donde tú quieres salir corriendo porque somos de diferentes temperamentos, somos diferentes personas, él no es igual que yo, ni yo soy igual que él, tenemos diferentes formas de pensar, tenemos diferentes caracteres y eso nos lleva a que hay hubieron momentos donde estuvimos a punto de separarnos, hubieron momentos donde nos perseguían las maldiciones generacionales y íbamos como en retroceso a hacer o a cumplir el patrón de nuestra familia. Pero un día colocamos a Dios en primer lugar y decidimos decirle a Dios, guíanos tú para que nuestro matrimonio sea un matrimonio de éxito, porque tú no puedes tener un matrimonio de éxito si no está Dios. Y decidimos apartarnos y cumplir lo que dice la palabra de Dios, que cuando tú te casas, tú dejas padre y madre y te unes a tu pareja. Nosotros decidimos ser nosotros dos, como dice la Biblia, de consolidar nuestro matrimonio nosotros dos, con nuestros hijos, nosotros los dos, sin tercera persona. La única persona que está en medio de nuestro matrimonio es Dios. Y como Él está ahí, su Espíritu Santo, Él nos guía todos los días al mundo para que nuestro matrimonio sea un éxito. Y a través de nuestro matrimonio hemos podido ayudar a otros matrimonios. Porque cuando tú tienes un plan, o Dios tiene un plan contigo de un matrimonio, no es porque sea bonito o porque va a ser lo que la gente piensa que es el matrimonio. El matrimonio es algo muy importante. En la vida de Dios es muy importante tener un matrimonio sólido. Porque con un matrimonio sólido tú vas a tener una sociedad sólida. Y vas a poder tener creyentes sólidos en Dios y ellos van a poder ser personas estables y van a poder ayudar a otros. Y así le damos ejemplo a los matrimonios que tenemos dentro de la congregación y podemos ayudar. Y aunque hubieron momentos difíciles, momentos donde quizás el enemigo fue usado para destruirnos, Dios usó todas aquellas cosas negativas, aún cosas que intentaron separarnos, para fortalecernos cada día más. Y bueno, aquí estamos, ya vamos a cumplir 25 años de matrimonio y cada día nos enamoramos más, no con el amor que la gente ve comúnmente, sino con el amor de Dios y con nuestra confianza y consolidando cada día aquello que Dios un día dijo que iba a hacer con nosotros para ayudar a otros. Wow. Pastor, con la economía que vivimos actualmente en nuestro país, ¿cómo hace para el sustento de la iglesia y aún así para el sustento de su familia? Bueno, Jordan, vivimos por fe. Vivimos por fe. La gente se pregunta y es bueno hablar de esto, porque muchos piensan que hay personas que nos envían dinero o que percibimos dinero de afuera, o no, realmente no. La iglesia se sostiene por el apoyo voluntario de cada uno, lo que sale de su corazón, por lo que a nosotros nos ha tocado trabajar. Creo que muchos pastores en estos países latinos nos ha tocado comenzar desde abajo. Nosotros no estamos bajo ninguna organización que nos sustente o que nos colabore de ninguna manera. Por lo tanto, todo nuestro sustento viene de Dios. Mi esposa tiene que trabajar, yo tengo que trabajar, porque es sostener la familia, es sostener el ministerio mismo, porque cuando la iglesia no tiene y Dios da una orden, ¿qué hace uno?
Sí, es aplicar la fe porque no hay de otra. Hay una orden divina y tú tienes que ejecutar la orden divina. En el tesoro de la iglesia no hay dinero. ¿Cómo nosotros resolvemos tal cosa? Entonces, lo primero que paga es el bolsillo de uno, pues. Es lo más natural. Y sin embargo, Dios nos exige muchas cosas que van mucho más allá y nos toca creer. Entonces, no vivimos del ministerio, aunque derechos tenemos, ¿no? Sin embargo, no vivimos del ministerio. Vivimos por fe, vivimos de nuestro trabajo, que el Señor nos provee, de nuestros negocios. Y es la bendición que podemos proclamar, ¿no? Que Dios está en medio nuestro. Gracias a Dios, desde que dejamos de trabajar para empresas o para otros, Dios nos ha dado la estrategia de cómo sustentarnos a nivel comercial, a nivel de trabajo. Y hasta ahora, y sabemos que por las promesas de Dios, no nos ha faltado ni nos faltará. Amén. Así es. Es fuerte porque sí, hay que tener fe en todas las cosas y en esta evolución en la cual va la iglesia. Pero creo que también habrá necesidad de algo, y quiero ahora hacerle la pregunta a nuestra pastora, y es que ¿será que para llevar ese crecimiento que hemos tenido hasta ahora en la iglesia se necesita carácter? Claro, Jesús, se necesita carácter, porque trabaja con diferentes personas con diferentes temperamentos, y necesitas el carácter porque hay días donde hay personas que vienen y se van, hay personas que de repente aceptan lo que Dios ha depositado en ti, como hay personas que no, y no puedes titubear. Cuando tú aceptas el llamado de Dios, tú no puedes titubear, tú tienes que ir hacia adelante independientemente de las cosas que se te presenten en el camino. No puedes renunciar porque venga un ataque o porque venga un momento difícil, o hay momentos donde la iglesia se queda sola. Hubo un tiempo donde como iglesia quedamos solos o pasamos un proceso ministerial y tenías que tener carácter para salir adelante, porque hubieron muchas críticas, vinieron momentos donde vinieron personas usadas por el enemigo a hacerte dudar del llamado de Dios en tu vida. Y si tú dudas de lo que Dios hizo en tu vida porque las circunstancias no te están diciendo lo que las circunstancias te dicen todo lo contrario de lo que Dios te dijo. Cuando Dios te hace una promesa, tienes que tener carácter y creer por encima de las circunstancias. Es como cuando Dios le habla, le dice a Pedro que camine sobre las aguas. Si él hubiese tenido la firmeza, él no se hunde, pero él dudó. Y como él dudó en el momento, cuando tú tienes de Dios, tú no puedes dudar. Tú tienes que mantenerte firme y tienes que tener carácter y saber que con tu temperamento tú vas a alcanzar cosas grandes. Porque si tú dudas, y dudas de lo que Dios te dijo, si tú dudas del propósito por el cual estás en esta tierra, que es predicar su palabra, llevar a la congregación a cosas grandes, y no tienes carácter, cualquier viento te va a mover. Cualquier persona te va a mover, porque aquí hay personas que te quieren como hay personas que no te quieren. Sí. Hay personas que creen en tu ministerio y hay personas que no creen en tu ministerio. Y tú tienes que creer y tienes que tener el carácter por encima de lo que la gente te diga. Hay gente que te va a decir que tú no fuiste llamado, hay gente que te va a decir que tú no eres de Dios, pero tú tienes que mantenerte firme, que si Dios dijo que iba a hacer algo grande contigo, tú lo vas a cumplir. Y si no tienes el carácter, cualquier cosa te mueve. Pastor, continuamente estamos viendo una serie acerca de los 7 espíritus de Dios. Yo quiero que usted nos dé un consejo de cómo implementarlo en nuestro día a día. Mira, profundo, ¿no? Ya que el Espíritu Santo tiene esa facultad de moverse en nuestra área educativa, en el área de la inteligencia, en el área de la sabiduría, del temor, y profundizar en esto, profundizar con el Espíritu Santo, acercarnos a Él y que Él pueda desarrollar eso que les vamos enseñando, porque quiero que no se queden simplemente en me llenó el Espíritu Santo. Tengo casi 30 años en Cristo y he visto multitudes, miles de personas ser felices con decir me llenó el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó después?
Simplemente no ha habido el conocimiento real de conocer al Espíritu Santo en su totalidad. Y el número 7 es justamente un número infinito, un número que capta la esencia del Espíritu Santo, que se nos fue dado todo. Pero nosotros simplemente nos quedamos con la gozadera, ¿no?, del templar o del servir. Podría decir que no lo conocemos. No lo conocemos. Él va mucho más allá. Y es lo que nos ha sostenido hasta hoy. Lo que nos ha llevado a paralizar el mundo entero alrededor nuestro, al no interesarnos otra cosa, ni siquiera nuestra propia vida, ni nada, sino su presencia. Creo que el plan de Él es que podamos conocerlo en plenitud. Yo de niño recuerdo, creo que el personaje bíblico que me llamó la atención, que más me llamó la atención, no fue David, no fue Pablo, no fue Isaías, fue no. Desde los 13 años que llegué a Cristo, yo leí acerca de un hombre que se hizo amigo de Dios y que Dios rompió toda ley natural por la relación con su amigo. Qué tanto amor, qué tanta buena relación había entre Enoch y Dios, que Dios decide decirle: chico, todo el mundo tiene que morir, pero tú no mueres. Esa, creo que esa ha sido lo que ha marcado mi vida. Y no he sido perfecto, pero creo que lo único que he querido alcanzar en Dios ha sido eso. Y poderles enseñar acerca de los 7 espíritus de Dios es invitar a la iglesia a que no se quede ahí, con solo temblar, con solamente hablar en lenguas o tener un don. Podrías tener todos los dones y todos los frutos y no conocerle todavía. Wow, es profundo, de verdad. Y siempre esa cercanía que usted como pastor ha tenido con Dios, desde el principio me llevó a la curiosidad y durante mucho tiempo en saber, ¿no? Y es la pregunta que quiero hacerle: ¿cómo ha sido su experiencia en el transcurso de todos estos años desde que conoció de Dios y hasta ahora? ¿Cómo ha sido la experiencia espiritual? Creo que esa es una de las preguntas más difíciles de contestar. Cuando yo llegué a Cristo, llegué en la etapa o en los tiempos donde tú eras el mejor cristiano si habías matado a 30. Si tenías un gran testimonio, ¿no? Si venías de un mundo pecaminoso y entonces a ti era que te escuchaban y a todos asombraba tu gran testimonio. Yo llegué a Cristo con 13 años y yo buscaba en mi lista de pecados y no tenía gran cosa que decir, ¿no? Y pensé que yo no servía para cristiano porque yo no tenía un gran testimonio, creyendo que mi vida en Cristo le iba a marcar lo que era antes, porque así me vendieron el Evangelio. Con los años comprendí que lo que iba a marcar mi vida en realidad era lo que comenzara a vivir a partir de haber llegado. Y empecé a vivir cosas espirituales con el Señor, con esas ganas de conocerlo. Y no era súper santo, ni mucho menos, creo que era uno de los diablitos que tenía la iglesia. Pero había una ansiedad y un alto deseo por el Espíritu Santo. Y lo buscaba de muchas formas. Y llegué a tener vivencias espirituales de niño, de joven, de que Dios me hablara a través de los relámpagos en las noches. Cosa de niño, cosa de preguntarle a Dios y decirle: Señor, si es sí, que haya un relámpago, y si es no, que caigan 2 relámpagos. Y esa experiencia yo la viví. Pasaba noches enteras hablando con Él. En medio de muchas cosas yo quería saber. No tenía un guía, no tenía una enseñanza. Así que me tocaba conversar con Él. Que Él me enseñara la Biblia, que Él me enseñara
de cosas espirituales que yo tenía curiosidad y no tenía quien me contestara. Viví experiencias en medio de mis ayunos, el que me apagaran las luces, el que se me prendiera la cocina, el que me voltearan en la cama, Wow. que me apagaran las luces, cosas que uno vive en el Señor y que uno cuenta y la gente dice, no, eso es mentira. Y resulta ser que sí, uno vive experiencias sobrenaturales, de las veces que Dios te libra de la muerte, de las veces que Dios te da una palabra y te dirige. Creo que la primera vez que escuché la voz de Dios, del Padre, en medio de un trueno y fue una exhortación porque aunque yo era un jovencito, yo tenía una hermana que recuerdo con mucho cariño. Ella tenía como 8 hijos. Y ella venía a la época escolar y con todos sus niñitos, ella decía, viene a la escuela, no tenemos zapatos, no tenemos cuadernos, no. Y empezó con la quejadera. Y yo como muchacho le sigo la corriente. Y también me pongo a quejarme como que si yo tuviera muchos problemas. Y me pongo, sí, es verdad, que la vida, que yo no sé qué, y me pongo a quejarme. Y resulta ser que en pleno día, 10 de la mañana, un sol radiante, y cayó un trueno extraordinario, y dentro del trueno una voz muy fuerte que me dijo, ¿de qué se quejan? ¿Por qué se quejan? Si yo estoy con ustedes. Y yo escuché el trueno, la hermana escuchó el trueno, los dos comenzamos a hablar en lenguas y a sentir la presencia de Dios, pero ella no escuchó la voz que estaba dentro del trueno. Así que yo dije lo que estaba dentro del trueno. Cuando lo escuché, lo que hizo fue salir de mí y le dije a ella, ¿de qué te quejas? Wow. Y eso fue una experiencia sobrenatural de mi niñez y ha ido Dios marcando la sobrenaturalidad en mi vida y es lo que me ha inquietado a caminar en lo sobrenatural y en la fe. Podría contarles muchos testimonios de la sobrenaturalidad de Dios, de la experiencia con ángeles, experiencias con demonios, experiencias de liberaciones, experiencias de bendición, las experiencias del llamado y ahora las experiencias sobrenaturales en el ministerio. Son muchas. Creo que no acabaríamos hoy. Asombroso, asombroso, asombroso. Esto es algo de otro nivel, de verdad. Estoy aquí, la presencia de Dios está en este lugar, verdaderamente, y me siento como un niño. Estoy escuchando estas historias que nos llevan siempre a indagar y a profundizar mucho más. Pero ahora hablando de niños, yo quiero hacer una última pregunta a nuestra pastora. Y sabemos que su experiencia pastoral ha sido, o su rol como responsable, ha sido a través de las mujeres, pero sé que le ha tocado también atender a jóvenes y a niños. Y queremos saber cómo ha sido esa experiencia. Es una experiencia maravillosa. Es maravillosa, a veces difícil. Es muy difícil atender niños porque ellos no son igual que las personas adultas. Los niños son muy sinceros y tienes que ser muy sensible para tratarlos porque hay muchos niños que vienen de afuera con traumas y problemas y tú tienes que llenarte del amor de Dios para poderlos atender. Cuando hemos tenido experiencia con encuentros de niños, hemos tenido que llenarnos, aún hacer cosas que en nuestra naturalidad no lo haríamos. Y hemos tenido que hacer cosas para que ellos puedan sentirse y puedan sentir a Jesús. El deseo de nosotros siempre ha sido tener una iglesia de jóvenes. Creo que desde que estábamos jovencitos, siempre soñamos con atender jóvenes, porque ellos son muy dinámicos. Los jóvenes son dinámicos y los niños son enérgicos. Y ellos te ayudan a mantenerte ahí para allá. De repente los adultos a veces todos les dan como flojera, o los adultos son limitados, mientras que los jóvenes no. Los jóvenes, para donde tú le dices vamos, para allá ellos van. Y ha sido maravilloso, la experiencia con jóvenes y niños es muy maravillosa. El mundo está muy difícil y creo que para los próximos días, para los próximos años va a ser más difícil y es importante que las personas que me escuchan o que nos escuchan puedan entender que esta noche todo lo que les dijimos es para que ustedes puedan saber que hay un Dios que les ama, que hay un Jesucristo que dio su vida en la cruz para que usted tuviera vida, no nada más para que nosotros fuéramos felices, sino para que todo el mundo fuera salvo.